Esta historia no me pertenece. Fue traducida por el Kirasa 63. La música tampoco es de mi propiedad. Ahora sí, sin más que decir, comenzamos con la historia. Subaru sentía calor, muchísimo calor. Se retorció, pero se sentía incapaz de moverse. Casi entró en pánico, hasta que entreabrió los ojos y vio a Beatrice aferrada a él como si llevara toda la vida en sus brazos. Sonriendo, Subaru deseó abrazarla también, pero seguía sin poder hacerlo. Giró la cabeza para ver qué había pasado, solo para encontrarse cara a cara con el rostro dormido más hermoso que jamás había visto. Subaru apenas pudo contener un gritito. No quería despertar a las dos chicas lindas a las que amaba, que ahora, por alguna razón, se aferraban a él con todas sus fuerzas. Subaru parpadeó adormilado, luchando contra el impulso de volver a dormirse, y casi no vio el mechón de cabello rubio que asomaba detrás de Emilia. Garfield. Ahora que Subaru estaba algo más despierto, sintió dos manos más aferradas a las suyas. Al concluir que Garfield era una de ellas, Subaru se giró y vio una mata de pelo gris familiar. Otto también dormía detrás de Beatrice. Podía sentir cómo sus manos se aferraban con fuerza a las suyas. Subaru intentó levantarse de nuevo. El peso que lo cubría comenzaba a incomodarlo, pero se sentía incapaz de hacerlo. Le impedía moverse lo más mínimo. Mirando al techo, el exhausto Subaru maldijo para sus adentros su escasa fuerza en comparación con la de los demás en su campamento. Aceptando ahora su destino como simple almohada, Subaru reflexionó sobre el repentino afecto, intentando comprender por qué todos estaban en su habitación de repente. Pero por mucho que le dio vueltas al asunto, no pudo notar nada inusual la noche anterior. Todo había transcurrido con normalidad. Él y Garfield charlaban y molestaban a Otto, quien les suplicaba que pararan. Emilia reía entre dientes ante sus payasadas mientras Ram resoplaba. Betty y Petra jugaban con Frederica. Roswell los observaba con una sonrisa divertida. Pronto llegó la hora de dormir y todos se retiraron a sus respectivas habitaciones. Subaru se arropó junto a su beaco y se durmieron tomados de la mano. Subaru no lo entiende, no ocurrió nada extraño en ese lapso, todo y todos actuaban con normalidad y nada justificaba esta inesperada pijamada. Los pensamientos de Subaru fueron interrumpidos de repente por Betty, que se retorcía a su lado. Al girar la cabeza, vio a su espíritu angustiado, con el rostro contraído por el movimiento. Queriendo consolarla, Subaru acarició suavemente su barbilla contra su cabello, y el roce pareció surtir efecto, pues sintió que su espíritu se relajaba ligeramente contra él. Entonces vio que Betty abría lentamente los ojos. Subaru notó que se le abrían de par en par y que se le llenaban los ojos de lágrimas. Antes de que Subaru pudiera hacer nada para consolarla, sintió que su compañera lo abrazaba con fuerza. Betty lo siente. Betty lo siente. Betty lo siente. Beako gritó al sentir cómo se apretaba su agarre alrededor de su cuello. El movimiento repentino despertó también a los demás en la cama. Subaru apenas pudo respirar cuando fue atacado por todos lados, con voces que clamaban una tras otra. Intentó moverse, mover las manos, los brazos, cualquier cosa, pero con cada movimiento que hacía, los agarres se apretaban más. Capitán, 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 Subaru. Subaru, Subaru, Natsuki-san, Natsuki-san, ¿estás vivo? ¿Estás? Chicos, esperen. Subaru intentó hablar, pero su voz se superpuso por completo a la de los demás. Al principio, intentó liberarse, exigir respuestas. Pero cuando sintió lágrimas, dejó de intentarlo. ¿Acaso lloraban? Emilia, Beako, Otto, Garf. ¿Por qué? Pero el por qué no le importaba a Subaru en ese momento. Lo único que importaba era consolarlos, así que lo hizo. Aunque sus manos y brazos estaban completamente inmóviles, su cabeza no lo estaba, así que la usó, frotándola contra las cabezas de los demás, y funcionó. Poco a poco, los llantos se apagaron, convirtiéndose en sollozos, y lentamente los agarres sobre él comenzaron a aflojarse. Finalmente, tras unos minutos más, lo soltaron, pero el grupo seguía apiñado a su alrededor. Beako estaba sentado en su regazo, Emilia a un lado de la cama, mientras que Otto y Garf estaban a los pies.
Todos tenían los ojos rojos por el llanto de antes, pero parecían calmarse gracias a sus intentos de consolarlos. Sin embargo, algo le rondaba la cabeza, entre el murmullo de voces, captó algo. ¿Estás vivo? ¿Estás? ¿Qué quisieron decir con eso antes? ¿Quizás una pesadilla? Pero que les pasara a los cuatro a la vez. Es extraño, ¿quién más se ve afectado? ¿Solo les pasa a estos cuatro que están en la habitación ahora mismo? ¿O acaso más personas en la mansión han experimentado lo mismo? Sea lo que sea, Subaru va a llegar al fondo del asunto, pero primero tenía que abordar el tema que todos evitaban. Miren todos, esto está muy bien, pero, ¿qué está pasando? Enseguida vio cómo la tensión se palpaba en la habitación. Beako dejó de sollozar y lo miró con asombro. Emilia también se detuvo, observándolo completamente atónita, mientras que Otto y Garth parecían a punto de vomitar. Esto hizo que la preocupación de Subaru por ellos aumentara aún más. Pero antes de que pudiera pedirles más detalles, Emilia habló primero. Lo miró con una expresión que reflejaba sorpresa y confusión. ¿Qué quieres decir? ¿No te acuerdas? Los demás en la habitación también parecían confundidos, preocupados, conmocionados y con otra emoción que Subaru no lograba identificar ni comprender del todo. Vio a Beako acercarse a él, sin soltarlo del todo durante toda la situación. Sintió que Emilia le apretaba la mano con más fuerza. Vio a Otto y Garfield intercambiar una mirada extraña. Todos ellos, esa mirada, era la misma que, no, Subaru no quería sacar conclusiones precipitadas todavía, necesitaba investigar más. Yo, no sé de qué estás hablando, silencio. Subaru se estremeció levemente. Este silencio era inquietante, el aire en la habitación comenzaba a sentirse sofocante, quería decir algo, necesitaba decir algo, cualquier cosa para aliviar la tensión, para consolar, pero se le cerraba la garganta cada vez que lo intentaba. Subaru se estremeció, ¿por qué? Porque tenía miedo. Solo eran sus amigos, no le harían daño, ¿verdad? Claro que no. Subaru lo sabía. Los conocía, sabía que no le harían daño, sabía que lo querían y él los quería a ellos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Por fortuna para todos los presentes, su salvador llegó con un golpe en la puerta. El silencio se rompió, la tensión se hizo palpable cuando la persona que estaba afuera entró, y apareció una familiar doncella de cabello rosa. Nee-sama. Ram era diferente, físicamente no tenía nada malo, pero había algo en ella que se sentía mal, era como una. No hay nada de qué preocuparse, Subaru, deja que tu Nee-sama se encargue de esto, dice Ram interrumpiendo sus pensamientos. Emilia-sama, Otto, Garth, Roswaal-sama solicita su presencia. Ram entró rápidamente después, haciendo una profunda reverencia al grupo en la habitación. Emilia cambió de sitio, claramente disgustada por la llamada. Betty permaneció donde estaba. Parecía no haber entendido nada. Garth gruñó, apretando los dientes con rabia, y Otto tenía una expresión sombría que desapareció rápidamente, reemplazada por una expresión impasible. Subaru lo notó todo. Estaba tan distraído que apenas se dio cuenta de que Ram lo llamaba por su nombre en lugar del apodo que tanto le gustaba. Entonces, uno a uno, el grupo comenzó a marcharse, separándose a regañadientes de la cama y del Subaru. Vuelvo enseguida, quédate aquí un rato, ¿de acuerdo? Vuelvo enseguida, capitán, nos vemos luego, Natsuki-san. Y con eso, los tres se marcharon, dejando a Ram, Betty y Subaru en la habitación de este último. Antes de que Subaru pudiera siquiera pedir respuestas, Ram ya se le había adelantado. Quédate aquí, Subaru, tu hermana mayor se encargará de esto. Y con eso, Ram se marchó, cerrando la puerta suavemente al irse. Subaru estuvo a punto de ir tras ellos, pero la otra mitad de su mente lo detuvo. ¿Y si esto era algo que debían hacer? Algo en lo que los demás no querían que se involucrara. Pero si ese era el caso, Subaru los ayudaría en todo lo posible, les pediría que confiaran en él. Sin embargo, no podía hacerlo mientras no supiera qué ocurría, y por mucho que Subaru deseara resolver el problema, Subaru confía en los demás, deposita su confianza en ellos en lugar de intentar resolver las cosas por sí mismo, pero eso no significa que los dejará a su suerte, significa que los ayudará lo mejor que pueda con sus conocimientos.
pero primero tenía que ocuparse de su beaco. Su pobre y adorable espíritu no se había movido en absoluto. Sin que Subaru lo supiera, el tablero de ajedrez había cambiado y todas las piezas se habían reorganizado, con él, la estrella, en el centro mismo. Mientras tanto, Roswaal L. Matters estaba sentado en su oficina, con las manos aferradas al jarrón de flores. Esta situación era inesperada, no desagradable, no, ni mucho menos. En cuanto despertó, supo que algo andaba mal. En cuanto dejó de sentir el frío que hacía de aquel maldito lugar, su hogar. Lo supo cuando su oficina estaba más ordenada que nunca, sin papeles en el suelo, sin muebles ni pisos rotos. Lo supo cuando vio el pequeño jarrón de flores intacto, sin una sola grieta, en su estante en lugar de sobre su escritorio. Lo supo cuando salió corriendo, sin importarle su apariencia, mientras se dirigía a cierta habitación. Lo supo cuando vio a su sirviente dormido en su cama como si nada hubiera pasado, sin moretones, sin cicatrices, sin ninguna herida de aquel día en que todo salió mal. Roswaal L. Matters lo sabía, el tiempo se ha vuelto a tejer, la imagen de Subaru profundamente dormido en su habitación y el sello en su alma lo dice todo, el tiempo ha retrocedido después de los eventos del santuario y antes de los eventos de Preistella. Si eso es cierto, Roswaal no tiene tiempo que perder. Ideará un plan para evitar que lo sucedido se repita. Si Ram y los demás lo recuerdan, ¿cuántos más regresaron con ellos? Roswaal no lo sabe con certeza, pero no iba a correr ningún riesgo. Así que empezó a maquinar, pero necesitaría más ayuda, y sabía que los de la mansión estarían encantados de ayudar a su querido sirviente. Por ahora, les permitirá pasar un tiempo con el niño, luego pedirá una reunión con Ram. Las primeras personas en la lista a las que debía prestar atención eran dos individuos del campamento Crust. El amor del sanador por su amada era profundo, tan bello como peligroso. Roswaal había leído y oído lo que el sanador le había hecho a su sirviente para salvarla. Así que, por si acaso, Roswaal los vigilaría de cerca y evitaría que Lady Crust se encontrara con el arzobispo de la lujuria. El siguiente caso es el de Julius Juculius, del bando de Anastasia. La pérdida de su nombre le provocó una desesperación por recuperarlo, y esa desesperación permitió que el consejo lo manipulara fácilmente para que ejecutara a Subaru. Roswaal también evitará que esto suceda. Aún quedaban muchos otros. Caballeros que guardaban silencio, guardias que también guardaban silencio y quienes participaban en la tortura. Todos ellos. Roswaal los tenía a todos controlados para apartarlos del tablero si no obedecían. Roswaal L. Matters tenía otras tácticas turbias que emplear. Roswaal apretó el pequeño tarro de flores y, al mirarlo, vio que seguía pareciendo nuevo, a diferencia de cuando él lo había agrietado ligeramente por culpa de aquel caballero que el consejo se atrevió a enviar. No esperaba encariñarse tanto con el niño, y mucho menos con su ridículo regalito. Bueno, le importe o no, Roswaal aún tiene una misión, pero primero debe proteger su pieza más importante, y Roswaal tenía los peones perfectos para ello. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando Roswaal L. Matters oyó que la puerta de su oficina se abría con un crujido. Por fin están aquí. Bueno, esto es bastante inesperado, ¿no crees? Sonríe al ver entrar a Emilia, Otto, Garth, Ram, Frederica, Petra y Rem, con los ojos llenos de dolor, ira, anhelo y mucho más. Roswaal sonrió para sí mismo. Esta vez no fallaría, y sabía que quienes estaban frente a él compartían el mismo sentimiento. Subaru estaba sentado en silencio en su habitación, acariciando la cabeza de su pequeña Meako. El espíritu en cuestión se derritió con su tacto. Subaru sonrió con ternura ante su reacción mientras reflexionaba sobre lo sucedido. Había pasado aproximadamente una hora y aún no había señales de que alguien entrara en su habitación. Había visto a Frederica y Petra antes. Entraron para traerle el desayuno. La pequeña Petra lo abrazó con fuerza en cuanto lo vio, mientras Frederica le sonreía con dulzura. También le sirvieron algunos de sus platos favoritos con mayonesa, pero cuando pidió salir para ver cómo estaban todos, se negaron rotundamente. Frederica incluso se quedó afuera de la puerta para asegurarse de que no saliera.
Subaru hizo un puchero, acariciando aún más a su espíritu contratado. Esto se estaba volviendo ridículo, no necesitaba un guardia fuera de su propia habitación, no era un niño, podía seguir instrucciones para quedarse quieto sin problemas. Subaru estaba tan absorto en sus pensamientos que apenas notó que la puerta de su habitación se abría lentamente una vez más y un unifamiliar de cabello rosa entró. Nee-sama. Ram se estremeció, lo que hizo que Subaru también se estremeciera. ¿Qué? ¿Cuál fue esa reacción? Nee-sama. Ram. Hola, Subaru. Y ahí está de nuevo, sin apodo, sin broma, solo. Ese extraño tono educado, a Subaru no le gusta nada. Ram le sonaba extraña, como una desconocida, no es propio de ella, para nada. Nee-sama, hay alguien aquí que está esperando conocerte. Subaru parpadeó confundido. ¿Alguien lo esperaba? ¿Quién? Un invitado inesperado, tal vez. El día se volvía cada vez más extraño. Aún así, Subaru decidió seguir a Ram, con su beaco en mano, mientras la seguía por los pasillos. Pasó junto a Frederica y Petra, quienes lo saludaron y él les devolvió el saludo. Una vez que las dos sirvientas desaparecieron de su vista, Subaru se subió en sus pensamientos. Roski había convocado una reunión con los demás miembros, excepto él, lo cual ya era sospechoso. Los sucesos del santuario aún le dejaban un sabor amargo, pero Subaru también sabía que los demás desconfiaban de Roswaal en ese momento, especialmente Otto y Garf. Además, estaba el hecho de la pijamada improvisada de antes, los abrazos, los llantos, ¿estás vivo? ¿Estás? Esas palabras también. ¿Qué querían decir todos con eso? Y también estaba la extraña actitud de Ram hacia él, sin insultos, sin apodos, nada, era antinatural. Subaru ya echaba de menos a su antigua hermana mayor, las discusiones y los insultos que se lanzaban, Subaru lo echaba mucho de menos, pero, ¿qué lo había impedido? ¿Qué había cambiado durante las horas que estuvo dormido? Entonces sintió que una mano apretaba la suya aún más fuerte, como si percibiera su angustia, lo que le ayudó a salir de esos pensamientos. Subaru miró a su espíritu contratado. Ella seguía destrozada por algo que la angustiaba enormemente. Subaru no sabía qué era, y su beaco se negaba a decírselo, así que Subaru simplemente le devolvió el apretón de mano. Los tres continuaron en silencio y pronto llegaron a los jardines de la mansión. Subaru contenía la respiración, con la mirada fija en una figura de cabello azul que se encontraba a pocos metros. Recordó a la chica que lo apoyó en sus peores momentos, a la chica que luchó por él, a la chica que murió por él, la recordó incluso cuando todos la habían olvidado. Movimiento rápido del ojo. Subaru corrió a toda velocidad. No se percató de que Beako lo soltaba por primera vez desde que despertó, ni vio la leve sonrisa de Ram mientras lo observaba alejarse. Lo único que le importaba en ese momento era la Oni de cabello azul, ahora completamente despierta. La vio girar hacia él, vio el destello de reconocimiento en sus ojos, vio su dulce sonrisa, la sintió al atraparlo en sus brazos, y ambos giraron sobre sí mismos, riendo como dos jóvenes enamorados que se reencuentran tras una larga separación. Subaru lloró. Su risa, su sonrisa, su voz, cuánto las había extrañado. La oyó llorar y reír con él también. Por fin, después de tanto tiempo, estaban juntos de nuevo. Pero en su júbilo, Subaru no se percató de la forma en que Beako y Ram se miraron cómplicemente ni del rápido asentimiento que Rem intercambió con las dos chicas. Su plan ya está en marcha. Más temprano ese día, no entiendo a Roswaal-sama. Rem estaba molesta, no, casi furiosa, incluso por el motivo por el que la habían alejado de donde pertenecía. Estuvo a punto de abalanzarse sobre el mago si su hermana no se lo hubiera impedido. Hablando de su hermana, Ram también estaba a su lado. Ella también estaba molesta por haber sido separada tan pronto de su hermano pequeño, ahora vivo, y el vínculo que compartía con su hermana solo intensificaba esas emociones. Pero Ram sabía que no debía hacer nada, así que por ahora mantendría a raya a su hermana gemela y sería paciente. Debes entender, Ren, que todos queremos proteger a nuestro querido Subaru-kun, ¿no? ¿Qué? Por supuesto que Ren quiere proteger a su Subaru-kun. Y qué mejor que mantenerlo aquí, seguro y a salvo.
Mientras Natsuki Subaru aún dormía, Roswell L. Matters los convocó a todos a su oficina y les habló del plan, el plan para encerrar a Natsuki Subaru en el campamento, para mantenerlo con ellos, a salvo. Este plan fue monstruoso, por decirlo menos. Hacerle esto a alguien a quien ama, es repugnante, no está bien. Cualquier persona normal se sentiría asqueada, horrorizada de hacerle algo tan horrible a alguien a quien ama, pero los residentes de la mansión hace tiempo que perdieron su sentido de la normalidad. Los 2 años que han vivido los han dejado exhaustos, y lo único que desean ahora es que un joven llamado Natsuki Subaru, su Subaru, se quede con ellos, que sean felices a su lado, que lo mantengan a salvo con ellos, sin importar el precio. Emilia recordaba los viejos tiempos con su caballero, su sonrisa, su calidez, su tacto. Recordaba el día en que lo condenó a los caballeros que debían protegerlo, el día en que él la llamó desesperado, solo para encontrar su silencio. Vivía arrepentida cada día. Él siempre le decía que la amaba, pero ella nunca le correspondió. Ahora, una segunda oportunidad se le presentaba, y su querido caballero había regresado, vivo, entre sus brazos. Emilia ahora podía darle a su caballero el amor que merecía. No quería compartirlo con nadie más fuera de la mansión. Si alguien se atrevía a desafiarlo, Emilia les mostraría la verdadera bruja con la que tanto les gustaba llamarla. Pero por ahora, interpretaría el papel de una ingenua y modesta medio elfa. Subaru no necesitaba ver su lado oscuro. Ese lado estaba reservado para ciertas personas, una vez que Emilia las tuviera en sus manos. Pero por ahora, disfrutaría de su nuevo tiempo con su querido caballero. Betty pensó en cómo la soledad la había consumido durante 400 años, en la crueldad de su madre al abandonarla en la biblioteca. Recordó el cariño que sentía por su contratista incluso durante sus primeros días en la mansión. Recordó los días felices que siguieron a los sucesos del santuario, recordó con qué facilidad lo desechó por mera sospecha, recordó cómo la llamaba y cómo ella ignoró sus súplicas. Sentía náuseas al pensarlo ahora, le tomó 400 años encontrarlo, y en menos de un día lo abandonó a su suerte. 2 años pasaron como un borrón, y esos años dolieron más que sus 400 años de aislamiento. El saber de lo que había hecho la atormentaba cada día. Pero ahora Betty tenía una segunda oportunidad, su Subaru ya no sufriría daño alguno, y la gente de la mansión amaría y protegería a su contratista tanto como ella lo hacía ahora. El gran espíritu Beatriz protegerá para siempre a su contratista. Seguramente al principio estará muy enfadado, pero Beatriz le hará ver que todo es para bien, esa es su misión como su espíritu. Otto pensó en la sonrisa irritante y las payasadas de Natsuki-san, en cómo lo había salvado de las deudas y la esclavitud. Recordó haber ayudado a encarcelarlo, usando su protección divina para mantenerlo en prisión. Recordó los días y meses posteriores, cómo dejó escapar cierta información a la ya desmoronada sociedad, cómo se vio envuelto en un papel más turbio con Garfield como socio, un papel que antes temía asumir y que ahora aceptaba con gusto. Recordó que su mayor deseo cada día era volver a ver esa expresión tan suya y escuchar de nuevo su risa. Otto vio cumplido su deseo, al igual que muchos otros, y aunque trabajar de nuevo para el margrave seguramente le traería problemas, ya no le importaba ser una simple pieza en su juego. Lo único que le importaba era Natsuki-san, y no pensaba dejarlo ir pronto. Lo mantendría a salvo y cerca para siempre. Otto Suban sería capaz de quemar naciones enteras si eso fuera necesario para mantener a su Natsuki-san a su lado para siempre, y eso es una promesa. Garfield reflexionó sobre sus días en el santuario y después. Recordó cómo olvidó fácilmente a su capitán y asumió con gusto el papel de caballero, mientras el verdadero sufría a manos de monstruos. Cómo él mismo supervisó el encarcelamiento de su capitán. Cómo lo miró su capitán en aquel entonces. Cómo la rabia de Garfield invadía su mente al recordar aquellos momentos. Cómo abandonó el barco que se hundía para seguir a su último hermano jurado. Cómo ayudó a Otto a llevar a cabo un negocio turbio tras otro, persiguiendo a quienes no pagaban sus deudas sin importarle su moral. Garfield pensó en cómo su capitán lo salvó, cómo lo hizo entrar en razón, pero ahora le tocaba a él asumir ese papel. Garfield haría entrar en razón a su capitán, tal como él lo había ayudado a él.
No importa si gritó o lloró, Garfield lo traerá de vuelta y le hará ver cuánto lo aman y se preocupan por él, que esto es para su bien y el de todos. Si su capitán lloró, Garfield lo consolará. Si gritó, Garfield lo explicará como su capitán lo hizo con él. Porque esta vez Garfield Tinsel será un verdadero escudo para su capitán, y así lo juró. Ram recuerda cómo los huesos de su hermanito crujían fácilmente bajo sus manos, sus gritos, sus llantos y esa horrible expresión en su rostro cada vez que ella y su hermana lo visitaban. Ram no quería que volviera a poner esa cara jamás, no quería volver a verlo jamás. Por eso, Ram aceptará con gusto su papel en el plan de su amado Roswell-sama. Subaru podría odiarla por esto, podría despreciarla, decirle que la odia y que no quiere volver a verla nunca más, pero Ram lo aceptará con gusto si eso es lo que se necesita para mantenerlo vivo y a salvo. Y si alguien se atreviera a lastimarlo de nuevo, Ram se encargará. Se asegurará de que esa escoria no vuelva a honrar a su hermanito con su presencia jamás, y Ram finalmente cumplirá el papel de hermana mayor que Subaru siempre debió tener. Ren pensó en aquel día en que Subaru le propuso huir con él, y cómo ella se negó, creyendo que no estaba bien abandonar a todos en la mansión, pero ahora, se odiaba a sí misma cada día por haberse negado, se odiaba a sí misma cada día por presionarlo para que fuera un héroe, se odiaba a sí misma por haberse dejado seducir por la gula, se odiaba a sí misma por haberse olvidado de su héroe, se odiaba a sí misma por... Ren se estremeció, aquellos gritos, aquellos lamentos, el olor de su sangre la atormentaría para siempre hasta el día de su muerte. Ren se habría cortado las manos en venganza si hubiera podido, de no ser por su hermana Ram, que la detuvo justo antes de que pudiera hacerlo. Pero ahora Ren tenía una segunda oportunidad. Esta vez Subaru-kun ya no necesitaba ser el héroe de Ren, porque ella sería su heroína. Ren salvaría a su Subaru-kun del destino que le aguardaba. Ren sería la heroína de Subaru-kun, y nada ni nadie se lo impediría. Frederica y Petra sabían que estaba mal, sabían que el chico seguramente las odiaría por esto, él es un espíritu libre y, sin embargo, lo están atando, pero no les importaba, si esto era lo que hacía falta para recuperar la mansión, que así fuera, se disculparían con Subaru todo lo que pudieran una vez que todo esto pasara. Este día marca el inicio del primero de los muchos pecados que Frederica Baumann y Petra Leite saben que pronto cometerán. Roswell siempre supo que había ido demasiado lejos. Su misión para revivir a su maestro era larga y sangrienta, y sabía que el castigo lo esperaba al final del camino. Por eso, Roswell se sentía más conectado con el campamento que nunca. Su deseo de mantener al chico cerca era casi tan fuerte como el suyo de revivir a su maestro. Roswell recordaba cómo aquel chico había arruinado sus planes en el santuario, recordaba cómo quedó su campamento tras el regreso de los recuerdos y cómo cada uno de ellos se desmoronó al darse cuenta de la verdad. Recordaba cómo los demás campamentos caían uno tras otro, algunos por su propia voluntad, otros a manos del mercader y otros por su propia mano. Recordaba observar con una satisfacción casi gozosa, en lugar de la habitual culpa subyacente, cómo los campamentos caían uno tras otro. Prestaba especial atención a cierto campamento. Pero esto no hizo avanzar sus planes. Más bien, reavivó la humanidad que, para sorpresa de Roswell, aún latía. Pero ahora que el tiempo había retrocedido, Roswell tenía otra oportunidad. Protegería su herramienta más valiosa de los campamentos, y nadie lo detendría, los demás miembros ya lo habían acordado. Roswell L. Matters no fallaría esta vez, cualquiera que se atreva a detenerlos se enfrentará a su ira. Entonces estamos todos de acuerdo. Sí, una sola palabra resonó en la sala. Roswell sonrió ampliamente. El plan marchaba a la perfección, todos en la sala estaban de acuerdo, todo estaba listo y cada uno tenía su papel asignado. Ya no quedaba nadie que protestar ante el terrible plan que se desarrollaba, porque durante los últimos 2 años todos habían sufrido penurias, y el arrepentimiento, la culpa y la melancolía los habían carcomido lentamente, incluido el propio Roswell. Normalmente, muchos en esta sala protestarían, tal vez Emilia, tal vez Otto, pero también ellos estaban de acuerdo. Y ahora, por primera vez en 2 años, la mansión se había reunido y unido bajo un mismo objetivo, para aislar a Natsuki Subaru del mundo y mantenerlo con ellos, para siempre.